Hermanos, seguimos con nuestra clase de Tesoros del Cielo, con esta vida abundante que el Señor quiere darnos a través de Jesús. Hoy veremos otro pecado sutil que nos asedia y es la falta de dominio propio, ¿verdad? Vamos a analizar cómo debemos de entregar nuestra voluntad al Señor para que Él sea el que nos purifique, el que nos haga la imagen de Jesús. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor y buscar su dirección. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque solo tú eres Dios, Señor, y eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, Señor. Eres vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu palabra, que es verdad, Señor. Úsala como es tu promesa para moldearnos a tu imagen, Señor, para hacernos más como tu Hijo amado, Señor. Usa este estudio para corregirnos, para instruirnos, para, Señor, amoldarnos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te entregamos este tiempo, toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Reconocemos que tú te mueves a través de tu Espíritu, tu palabra, Señor, y queremos ser sensibles a tu presencia, Señor. Te amamos, te bendecimos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén. Amén. Bien, terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús y estudiamos en 1 Corintios 13, desde el versículo 4, lo que es el amor, pero lo vamos a leer reemplazando la palabra amor por la palabra Jesús, como lo hicimos la semana pasada, así acabamos la clase anterior. Y dice, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, no es egoísta, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta, Jesús nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Qué hermoso que es nuestro Señor. Él es perfecto amor. El perfecto amor es negación a sí mismo. Él se da a sí mismo, no fue egoísta. Muere para que tengamos vida, sufre para que nosotros no suframos. Se desprendió de todo para que nosotros tuviéramos. Como si esto fuera poco, aún nos da de sí mismo, nos da de su Santo Espíritu, su presencia, para que podamos vencer y estar con Él para siempre. Esa presencia es lo que nos hace nacer de nuevo, nos hace tener vida espiritual. Esa presencia del Señor es lo que nos capacita para vencer y tener acceso al hogar de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, uno no puede nacer de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados. Si no fuera por el Espíritu del Señor, no tendríamos derecho a entrar a la presencia de Dios, porque es el Espíritu de Dios que nos cubre, de Jesús, el Espíritu de Jesús. Cuando uno depende de Él, se entrega a Él, pone la fe en su obra redentora y confía en Él para la salvación, ese sello, esa presencia del Espíritu Santo es la que nos da vida nueva, la que nos capacita para vencer todas las acechanzas, las acechanzas del enemigo, todos los pecados que traemos innatos. Así que tanto que nos ha dado el Señor, vemos que Él no es egoísta, porque esa fue la clase anterior, ¿no? El egoísmo, cómo puede afectarnos en nuestros intereses, en nuestro tiempo, con nuestro dinero, con la falta de consideración a otros. Pero el Señor nos muestra que Él no es egoísta para nada, entregó todo, su propia vida,
y aún todavía nos sigue dando de su espíritu, de su esencia, para que podamos vencer al mundo, a Satanás, y a tener acceso a la gloria con Él. Así que bendito sea el nombre del Señor por ser tan amoroso, ¿verdad? Tan perfecto en todos sus caminos. Así que hoy vamos a ver la falta de dominio propio, pero tengamos eso en mente, que si no fuera por la presencia del Señor, su Santo Espíritu, no podríamos vencer este pecado. Hoy veremos otro pecado sutil y es la falta de dominio propio. Y no podemos tenerlo, o sea, el dominio propio no podemos tenerlo sin el Espíritu de Dios. Proverbios 25-28 nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una vez más, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Que da paso a todos sus deseos, a todas sus pasiones, se descarrila, ¿verdad? Se desemboca cuando no hay control, ¿verdad? Y eso dice, es como una ciudad que no tiene defensa, que no tiene protección. Una muralla sirve para proteger. El control propio se compara con un muro. Sin muro se está susceptible a cualquier enemigo. Sin dominio propio seremos presa de cualquier trampa, de cualquier ataque, de cualquier enemigo. Así que vemos la importancia de ese muro, de tener ese control propio. Es una defensa contra cualquier ataque del enemigo, cualquier artimaña que él tenga, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelantito, cómo funciona eso del dominio propio. Pero para entender un poquito la importancia de las murallas, miren la historia de Josué. Es muy conocida que Josué fue el que como dice, recibió el encargo de parte de Moisés de conquistar las ciudades que estaban en la tierra prometida, y Jericó era una de ellas. Miren lo que dice el versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, no tenía un muro, bien cerrada, dice las Escrituras, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Van a dar vuelta a la ciudad por 6 días, una vez cada día, dice. Pero el versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó. Esto ya dieron la vuelta una vez cada día, y al 7º día dieron 7 vueltas con el arca y los sacerdotes tocando las trompetas. Y el pueblo grita en el momento que escuchan las trompetas, y los sacerdotes tocaron las bocinas, dice. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Noten aquí, dice: el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, ¿verdad? O sea que vemos el proceso, ¿verdad? Para poder conquistar la ciudad tuvieron que ser derribados los muros, ¿verdad? Obviamente se derribaron con el poder de Dios, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de Él. O sea, la presencia de Dios y la obediencia de su pueblo hicieron posible que se derrumbaran los muros. Pero vemos cómo al derribarse los muros fue la única manera en que pudieron entrar, proseguir y conquistar la ciudad, tomarla. Así que vemos la importancia de los muros. Ahora, obviamente esos eran muros reales, muros físicos, ¿verdad? Visibles, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos ha dado un muro de protección, y ese muro es
el dominio propio, la templanza. El Señor nos da eso para protegernos contra cualquier ataque del enemigo. Miren qué pasa cuando los muros se derriban, estos muros espirituales. Okay, ya vimos que se pueden derribar muros físicos, pero cuando tenemos abajo los muros espirituales, esto es lo que pasa. Primera de Reyes 11, del 1 al 3 nos da la historia de Salomón, el rey. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El hombre más sabio que ha existido en la tierra no siguió sus propios consejos. Y esa es una tristeza, ¿verdad? Que uno pueda ser luz para otros, pero no para uno mismo, ¿verdad? Porque nomás predica para afuera, pero no se predica a sí mismo. Él sabía la palabra del Señor, él sabía los mandamientos del Señor. Y él mismo había escrito, pero no siguió sus consejos, ¿verdad? Y los muros se fueron derribando. Y el Señor había predicho, si te juntas con estas mujeres van a desviar tu corazón hacia otros dioses. Y dicho y hecho, el Señor nunca se equivoca, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que se junta Salomón, nos dice las Escrituras, con amor. No era que Salomón era por decirlo así, un mujeriego indiferente que nomás quería placer sexual. No, él se enamoraba de ellas, dice con amor, sí entregaba su corazón a ellas. Y esto nos ayuda a entender algo importante, porque a veces la gente dice, lo importante es el amor, ¿verdad? Y no era que él no las quería, él las amaba, se enamoraba de ellas, pero el amor sin la bendición del Señor trae consecuencias destructivas. O sea, puede alguien estar en fornicación, puede alguien estar en adulterio y decir es que yo amo a esta persona. Y no es necesariamente el amor lo que aprueba o lo que justifica la relación. En estos tiempos mucha gente dice lo importante es el amor, pero no necesariamente. Porque puede haber una relación con amor que no es de Dios. Y aquí dice que Salomón amaba a estas mujeres. Dice, se juntaba Salomón con ellas con amor. Pero como estaba en desobediencia, sufrió las consecuencias por la culpa de esas relaciones. Su reino se vino abajo, se divide, ¿verdad? Con su hijo se ve la división, la destrucción. El Señor, hubieron consecuencias como el Señor había anunciado, ¿verdad? Te van a apartar de mí, y así fue. Sí, se descuidó, dejó los muros del control. Pudo haber dicho, ya tenía su reina, pudo haber dicho, ya, el Señor me satisface con esta mujer que me ha dado, pero no, bajó los muros del control propio. Y se expuso al fracaso, se expuso a la destrucción, se expuso a sus enemigos espirituales. Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo nos dice que la templanza, el dominio propio, es un fruto del Espíritu de Dios, un fruto de tener la presencia de Dios en uno. Miren, el versículo 22 de Gálatas 5 nos dice, mas el fruto del Espíritu de Dios, está con mayúscula, la Espíritu, es el Espíritu de Dios, es amor primeramente, es gozo, es paz. La presencia del Espíritu de Dios nos da paciencia, nos da benignidad, esa suavidad, esa ternura hacia los demás, nos da bondad,
que es decir la verdad con amor, bondad también, va de la mano con la benignidad. Nos da fe, la presencia del Espíritu de Dios, nos da mansedumbre, que es humildad, y nos da templanza. Esa es la última característica del Espíritu, del fruto del Espíritu, es el control. Templanza quiere decir control propio. Eso nos da el Espíritu de Dios. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Nada se le opone al fruto del Espíritu de Dios, pero empieza con amor, ¿verdad? ¿Cuántas son? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 características del Espíritu del Señor en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero muchas veces nos olvidamos de ese último, la templanza. Hacemos énfasis en el amor, en la paciencia, hacemos énfasis en la fe, pero nos olvidamos de las demás, y creo que la templanza siempre la dejamos al último, ¿verdad? Como algo que ese control como que no fuera tan importante, y buscamos otras virtudes del Espíritu, pero la templanza nos va a proteger contra los ataques del enemigo. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, lo leímos la semana pasada y nos habla de las características de los hombres de los últimos tiempos, y vimos que iban a ser hombres egoístas, amadores de sí mismos. Pero ahora vamos a ver que también entre las características está la falta de control propio. Miren, dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, ahí está, que no tienen control de su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, también ahí está, falta de control del carácter, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A los que parecen religiosos, pero su vida no refleja un control del Espíritu Santo, esos son gente peligrosa, porque solo buscan lo suyo, ¿verdad? Son manipuladores, ahorita vemos muchos ministerios, mucha gente que los líderes tienen esas características, que manipulan, son amadores de sí mismos, blasfeman, buscan los deleites y aman los deleites más que a Dios, ¿verdad? Y tienen características en su carácter, se ve eso, ¿verdad? No tienen control, son impetuosos, y como dijimos acá, esta otra característica, intemperantes, no hay un control personal propio. Pero Pablo sigue aconsejando a estos jóvenes en Cristo, líderes, y en el libro de Tito capítulo 2 versículo 2, Pablo exhorta a los ancianos también que sean sobrios, y esta palabra vamos a ver que es como un sinónimo del dominio propio. Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Miren qué bonito versículo, debemos de memorizarlo, hacerlo un lema para nuestra vida diaria, ¿verdad? Que seamos sobrios, controlados, con dominio propio, serios en las cosas del Señor, ¿verdad? Prudentes, sanos en la fe, ¿verdad? Que no haya ningún indicio de raíz de amargura, dice las Escrituras, dudas, ¿verdad? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así que la sobriedad es sinónimo de templanza, de moderación y de dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. El Señor quiere darnos control contra los apetitos carnales y pecaminosos que batallan en nuestro ser. Sigamos con el libro de Tito para agarrar toda la idea completa del capítulo 2. Leímos el versículo 2, pero vamos a leer
desde el versículo 1 para ver todo el contexto, porque no solamente es a los ancianos que el Señor les pide que sean templados, sobrios, moderados, que tengan dominio propio, sino miren a todos cómo nos va a hablar las Escrituras. Dice, pero tú, le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, o sea, que tengan dominio propio, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Ahí habla del dominio de la lengua, ¿verdad? Dice, no esclavas del vino, dominio de los placeres, de los deleites mundanos, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven cómo cuando uno da rienda suelta al descarrilarse en sus pasiones, da apertura a que la palabra de Dios sea blasfemada? Sigue la exhortación, el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Esa sobriedad, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, ¿verdad? El control de la lengua también. No defraudando, control en las apetitos de avaricia, de querer acaparar con todo. Tengan control, no estafen. Dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven la palabra sobria? El Señor nos ha salvado para que vivamos en este siglo, en este mundo, renunciando a la impiedad, o sea, a la indiferencia a Dios, a la no dependencia de Dios. Tenemos que rechazar esa inclinación de ser indiferentes a Dios. Esa es nuestra inclinación natural de ser autosuficientes, y debemos de rechazar, tener ese control, dominio sobre la impiedad, sobre los deseos mundanos, para poder vivir sobriamente, templadamente, controladamente, ¿verdad? Justa y piadosamente, dice las Escrituras. La primera carta de Pedro, vamos a ver algunos consejos que nos da el apóstol Pedro, y se me hizo muy interesante porque Pedro era el ser más intemperante, el menos controlado del grupo, el más, no quisiera decir agresivo, pero era como impulsivo, era la palabra. Él hablaba cuando tenía que estar callado, hacía cosas cuando no debía de hacerlas, ¿verdad? Y lo vemos traicionando al Señor. Pero el Señor toma control de su vida. En el día del Pentecostés, Pedro, antes de que el Señor muera, se arrepiente. Pedro se rinde su voluntad al Señor, y en el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu del Señor a habitar en el creyente, Pedro experimenta un cambio total, y ahora nos puede dar consejos. Ese hombre que era impulsivo, que era descontrolado, ahora lo vemos controlado por el poder del Espíritu de Dios y dándonos consejos en esa área específica del control propio. Miren, primera de Pedro 1, desde el versículo 13 al 16, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, es lo que está aconsejando, sean controlados, tengan dominio propio. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, es único, es separado. Dice, sed también vosotros santos, apartados, separados para Dios en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, sed apartados para mí, porque Dios es único, es apartado, no hay nadie como Él, tenemos que seguirlo a Él. Pero noten lo que me llamó la atención de este versículo, del consejo de Pedro, que nos anima a que tengamos dominio propio, control propio, pero ese dominio se va a manifestar con lo que dice en el siguiente verbo. Dice, sed sobrios y esperad. Cuando uno tiene dominio propio, cuando uno tiene ese control dado por el Espíritu de Dios, espera en la gracia de Dios, no se desespera, depende de la misericordia de Dios, de la gracia en Cristo Jesús. Y esa sobriedad nos da esa paciencia para esperar y depender en Dios. Y como hemos subrayado aquí, no nos deja conformarnos a este siglo, a esta corriente del mundo. No nos va a dejar conformarnos a los deseos que antes teníamos. La presencia del Espíritu de Dios nos da control, nos da sobriedad para poder esperar en la gracia de Dios y poder depender de Él, no conformarnos a lo que éramos antes. Por eso el camino del cristiano debe de ser en aumento, en crecimiento a la imagen de Cristo, en humillación personal, en dependencia, en entrega de la voluntad. Me llama la atención esto de la voluntad, porque mucha gente piensa que se trata de nomás creer en Dios. ¿Han oído eso? Todos creemos en Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Mucha gente cree, todas las religiones llevan a Dios. Yo tengo mi creencia, dice la gente, respeto la tuya. Y uno dice, está bien, tú crees como tú quieres y yo también. Pero Dios es muy específico, que solo hay una manera de llegar al cielo. Solo hay una manera de tener vida nueva. Y esta ilustración nos ayuda a entenderlo un poquito mejor cuando hablamos de la voluntad. Porque cuando uno rinde la voluntad al Señor, viéndolo como el único Salvador, el único Rey, no se conforma a lo que era antes, porque el Espíritu del Señor no lo deja. El Espíritu del Señor lo va a ir transformando, lo va a ir amoldando a la imagen de Jesús. Y algo que nos ayuda a entender esto es, por ejemplo, cuando entendemos que los demonios, dice las Escrituras, creen en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Lo que indica que los demonios obedecen. Si Dios les dice, muévete de aquí a allá, deja eso aquí, ellos se someten a la voluntad de Dios, pero se someten por compulsión, o sea, como por el poder de Dios. No tienen opción, por decirlo así. Se someten ante la influencia del poder de Dios. O sea que el demonio cree porque sabe que Dios existe, sabe quién Dios es, sabe quién es Jesús y le teme, lo reverencia y hasta lo obedece, pero no se va a ir al cielo. Porque mucha gente dice, solo basta creer. Los demonios creen y no se van a ir al cielo. Otro grupo de gente dice, solo basta obedecer y ser buena persona. Los demonios se someten a lo que Dios dice y se someterán, van a doblar sus rodillas y a confesar que Jesús es Dios. Algún día todo ser se va a arrodillar delante de Dios, pero eso no los habilita a que entren al cielo. No es por su creer en Dios, no es por su obediencia, no es ni siquiera por el temor que le tienen a Dios. Hay gente que dice, yo reverencio a Dios a mi manera y eso me va a llevar al cielo, pero los demonios no se van a ir al cielo y ellos tienen todo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos habilita a que nosotros podamos? Es un reconocimiento, la fe. Dice,
justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe en Jesús es lo que nos cambia, lo que nos da el Espíritu del Señor, lo que nos puede controlar. Ellos no la tienen, aunque lo reconocen, creen en Él, tienen ese conocimiento de Él, pero no tienen un rendimiento de la voluntad. Y esto es importante porque aquí en Pedro nos dice que el que tiene al Señor, en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conformamos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. O sea, en el momento que uno pone su fe en el Señor, hay un entendimiento, el Señor nos abre nuestra mente, toca nuestro corazón, cambia nuestra vida, para que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Tiene un nuevo nacimiento, una nueva vida, nuevas perspectivas, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas metas, un nuevo Dios, un nuevo Señor. Así que eso es lo que nos da el Señor cuando nos da esta sobriedad. Miren, primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dominio propio, templados, y velad en oración. Aquí vemos cómo se manifiesta la sobriedad otra vez. El otro era esperando en la gracia del Señor y no conformándonos a nuestros deseos. Y aquí nos dice que el dominio propio, la templanza, se manifiesta en velar en oración. Estamos fortaleciendo ese muro de protección, ese control personal cuando uno depende del Señor en oración. Y dice, cuando veas que ya se acerca el fin, y estamos viendo que ya se acerca el fin, dice el Señor, sean sobrios, contrólense, dejen que el Espíritu del Señor los controle y velen en oración. Otro consejo de Pedro, en 1 de Pedro 5:8 al 10, otra vez miren, noten, dice, sed sobrios y velad. 3 veces nos está diciendo esto. Nos repite, dejen que el Señor los controle, la templanza, el dominio, la moderación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe de Jesús, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, miren, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? El Señor va a usar los padecimientos para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro muro. Él nos va a afirmar, nos va a establecer, aquí dice, a fortalecer, nos va a perfeccionar en la fe del Señor, ayudándonos a controlar esos deseos, estas pasiones pecaminosas que batallan en nuestra vida. Si el Señor lo permite, en la próxima semana vamos a ver las áreas en que se puede ejercer ese dominio propio, pero para darles un poquito de idea, vamos a hablar acerca del dominio propio en la lengua, ¿verdad? El dominio propio en nuestro temperamento, ¿verdad? A veces hay arranques de ira, arranques de impaciencia. Tenemos que tener control propio en nuestro temperamento, en la lengua, ¿verdad? En nuestros apetitos. Por ejemplo, hay a veces descontrol en diferentes cosas que no necesariamente son malas. Por ejemplo, el comer no es malo, pero a veces hay descontrol en esa área. Hay descontrol, por ejemplo, en actividades, a veces, por ejemplo, ver televisión. Hay que tener un control. No es que el Señor diga es pecado eso, pero hay que tener templanza, moderación. Hay que tener moderación en las cosas que no son pecado y tener un completo cierre a las cosas que son pecado. Por ejemplo, a veces las computadoras no son pecado, ¿verdad? Pero uno tiene que tener moderación en el tiempo que pasa en la computadora. Es moderación en las cosas que no son pecado y
un corte drástico en las cosas que sí son pecado. Por ejemplo, en el ejemplo de la computadora, uno puede estar viendo a lo mejor programas en la computadora, moderación en eso, pero corte, por ejemplo, en las cosas pornográficas. En lo que sí es pecado hay un corte, eso es templanza, vista en dos ramas. En lo que no es pecado, moderación, y en lo que es pecado, un cerrar completo, apartarse. La muralla protege contra eso. Entonces, eso vamos a verlo más en detalle, si el Señor lo permite, en la próxima clase. Pero miren, Pedro sigue aconsejándonos en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo empeño, ¿verdad? Todo trabajo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Me gusta como cuando uno está en la fe de Cristo, no se queda ahí paralizado. Ok, yo ya creí. Hay gente que dice, yo ya alcé la mano, yo ya hice la oración hace 20 años, 30 años, y no se ve ningún progreso, ningún cambio, no hay control propio, no hay dependencia del Espíritu Santo, no hay una nueva vida, no se ve. Y el Señor no quiere que esto sea así, porque Él nos da de su Espíritu, del fruto del Espíritu, para que tengamos nosotros también frutos de obediencia, frutos de servicio, frutos de labios que confiesen el nombre del Señor. Y aquí nos lo dice, a la fe hay que añadirle, hay que poner diligencia a lo que ya hemos creído, a los que ya hemos creído en el Señor. Tenemos que añadir, lo primero que nos dice es virtud. Y ahorita vamos a explicar qué es virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, aquí está el dominio propio. Esas dos palabras, virtud y dominio propio, es lo que nos llama la atención para la clase de hoy. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, que es dependencia de Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Con creo que la estaba confundiendo, creo que estas son 7, miren, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7 virtudes que el Señor nos anima, nos da a través de su Santo Espíritu, pero nosotros tenemos que poner de nuestra diligencia, de nuestra parte, para ir añadiendo, no quedarnos con el fundamento nomás, sino ir construyendo el muro. La fe es lo que permite que este muro pueda ir creciendo, ¿verdad? Vimos que el fruto del Espíritu, 9 características, viene con la presencia del Espíritu Santo, pero Pedro nos explica mejor. Dice, a esa fe que ya tienes en el Señor, ya eres nuevo en Cristo, tienes que ir añadiendo. Y lo primero que nos dice es virtud y conocimiento y dominio propio. Miren, virtud, noten esto, especialmente las hermanas. La palabra virtud viene de la palabra griega arete, ¿verdad? Así que todas pónganse los aretes, esta virtud. Vamos a ver, ¿ok? Por eso me puse estos que son un poquito más obvios, para que se recuerden. La palabra arete es la palabra virtud, que se nos dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A la fe añádanle arete. Si ustedes leen en el griego, van a ver esa palabra. A la fe añádale arete. ¿Y qué quiere decir arete? Quiere decir virtud. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esta palabra arete? Quiere decir un buen curso de pensamiento, acción o sentimiento. O sea, tener buenos pensamientos, sentimientos y acciones. Excelencia moral como modestia. Ahí está la templanza. O sea que Pedro nos está diciendo, a la fe añade moderación, añade control. Excelencia moral como pureza, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Así que la próxima vez, hermanas, que usted se ponga su arete, acuérdense, me voy a poner el dominio propio, la moderación, la templanza, la pureza, que Dios quiere que yo ponga sobre mi fe en Cristo para ir construyendo este muro que me va a proteger contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Que vendrán en forma de
querer hablar mal de otros, el chisme, el descontrol de la lengua, el descontrol del carácter, el descontrol en hábitos, ¿verdad? Puede que no sean malos como dijimos, pero tiene que haber moderación con lo que no es malo y un corte total con lo que sí es malo. Eso es el dominio propio. Así que acuérdense, Primera de Pedro sigue diciendo el apóstol en el versículo 11 del capítulo 2 y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Básicamente, cuando uno no tiene el muro de protección del dominio propio, o lo tiene derribado, o no lo tiene edificado porque no ha puesto diligencia en ir añadiendo estas virtudes a su vida, el enemigo puede usar nuestras mismas pasiones. Por eso dice: absteneos de los deseos carnales. Todos tenemos diferentes deseos carnales, pueda que sean iguales, pero se van a manifestar de diferentes maneras. Pueda que sea a veces el egoísmo, pueda que sea la ingratitud, pueda que sea la falta de contentamiento, pueda que sea la impiedad. Estos pecados, esos deseos carnales van aflorando. Y el Señor nos aconseja a través del apóstol: aguántate, pon ese muro, abstente, ¿verdad? Ponle el muro en contra de esos deseos carnales que van a estar batallando contra tu alma, contra tu cuerpo, contra tu espíritu. Proverbios 14:17 nos dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Aquí nos habla en cuanto a la falta de dominio propio en cuanto al carácter. Y hay dos categorías: hay los iracundos y hay los... lo vamos a explicar bien la próxima semana. Hay los que son como iracundos, es de un momento se encienden y se apagan de repente. Y unas veces se les llama de mecha, creo que se dice de mecha corta, ¿verdad? Como que de repente se prenden pero se pueden apagar fácilmente, ¿verdad? Hay personas que tienen esa tendencia, ¿no? ¿Cómo es? Como un fosforito. O a veces se les dice un fosforito también, ¿verdad? Se prende rápido, pero también se apaga, ¿verdad? A veces y el que fácilmente se enoja, comete, al tener este muro derribado, ofende. Una vez que ya uno dice algo, ya no se puede retractar. A veces la gente dice: las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Las palabras no se las lleva nadie, se quedan grabadas en el corazón y en la mente de alguien, y por eso hay problemas relacionales, familiares, matrimoniales, porque no hay control, no hay un dominio propio. Así que debemos de tener cuidado con de no cometer locuras por enojarnos fácilmente, ¿verdad? Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces hay personas que presumen de su bonito cuerpo, de sus, ¿cómo le llaman estos? Los músculos, ¿verdad? A veces hay gente que tiene lo que le llaman en inglés es six pack, no sé cómo le llaman en español, como los 6 paquetitos que tienen en su abdomen, ¿verdad? Se presume de la fortaleza, de la fuerza, pero dice la palabra que es mejor el que puede, el que tiene control, el que tarda en airarse, el que puede rendir su voluntad al Espíritu del Señor y no dar rienda suelta a sus apetitos carnales, y no se enoja, es más fuerte, es mejor alguien que puede dominar su carácter a través del Espíritu del Señor, que alguien fuerte físicamente. Es mejor alguien que se controla con el poder del Espíritu del Señor que alguien que conquista ciudades, que alguien que tiene logros de otras categorías.
Vamos a terminar con este último versículo en Santiago, capítulo 1, versículo 17 al 19, para recordarnos lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y ya hemos hablado mucho que es a través del Espíritu del Señor que podemos vencer, y esto nos lo recuerda. Miren el versículo 17 de Santiago 1. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es importante recordarlo, porque en estos tiempos que hay destrucción y están habiendo desastres naturales, mucha gente le echa la culpa a Dios. Inmediatamente no se acuerdan de Él, ni creen en Él, pero cuando algo malo pasa, ahí enseguidita es al primero que van a acusar, que es algo tan irónico, ¿verdad? De que no piensan en Él para ninguna otra cosa, y cuando algo les va mal en la vida, ahí sí se acuerdan de Él. Pero este versículo nos hace énfasis que nada malo viene de Dios. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don, todo regalo perfecto desciende de lo alto. El Señor manda lo bueno. Lo malo que pasa es por el enemigo, por Satanás, por el pecado que en nosotros hay. Nosotros mismos muchas veces, o casi siempre, provocamos las desgracias en nuestra vida. Lo que tanto ambientalmente, físicamente, moralmente, emocionalmente, en todas las áreas, el ser humano, cuando mete su mano, viene destrucción. Y eso debemos de reconocer, que es por nosotros, no por el Señor. Dice de Él es el Padre de las luces, es de luz, de vida, es de verdad. En Él no hay mudanza, Él no cambia, Él es el mismo, siempre ha sido el mismo. No va de repente, no es un Dios antojadizo, que ahorita está de buen humor y mañana de mal, y ahorita te doy algo y mañana te lo quito. Por eso que hay gente que no entiende bien, no conoce al Dios de la Biblia, cuando piensa que Dios es un Dios que quita las bendiciones, quita la salvación, que es caprichoso. Dios no es así. Dios dice, no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación, no cambia. Versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso le plació, darnos ese regalo de darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva esperanza de cambio de este mundo de muerte, de adversidad, de condena. Ahora a Él le place darnos la oportunidad de tener esperanza, una vida nueva, un nuevo mundo, una restauración. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿sí? La nueva criatura. Jesús fue el primero de esta nueva creación, que es humano, pero de un cuerpo diferente. El Señor es el primero. Vendremos, y muchos hermanos vendrán después, pero no les vamos a preceder. Los que hayan muerto en Cristo serán resucitados. Nosotros también seremos transformados a una nueva creación. Somos las primicias de estas nuevas criaturas. Ahora, versículo 19 dice, por esto, porque el Señor nos ha dado esta nueva vida, esta nueva esperanza. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que haya un control, que dejemos que el Espíritu del Señor nos amolde a estos dones que el Señor tiene para nosotros, que dejemos que el Señor construya en nuestras vidas ese muro de protección. Por eso nos ha dado hasta la armadura, para proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, protege todo en la fe de Cristo, todo por el Señor Jesús. Bendito sea que Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad que nos trajo Jesús. Lo adoramos a Él, lo reconocemos como nuestro Dios y le rendimos nuestras vidas para que Él nos ayude a dominarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga en esta lucha día a día a construir los muros en contra del enemigo. Que el Señor nos guarde. Adelante con